Y, por tanto, fue debido a la corroboración en 1986 de lo que yo había escrito en 1976, es decir, fue debido a la veracidad de los textos sumerios, que yo encontrara la confianza suficiente para predecir, en vísperas del encuentro del Voyager 2 con Neptuno, lo que se iba a descubrir allí. El paso del Voyager 2 por Urano y Neptuno había confirmado, así pues, no solo los conocimientos de la antigüedad referentes a estos dos planetas exteriores, sino también detalles cruciales relativos a ellos. El paso de 1989 por Neptuno proporcionó aún más corroboraciones de los textos antiguos. En ellos, se relacionaba a Neptuno antes de Urano, como sería de esperar de alguien que estuviera entrando en el sistema solar y viera, en primer lugar, a Plutón, luego a Neptuno y, después, a Urano. En estos textos o listas planetarias, a Urano se le llamaba Kakap-Shanama, planeta que es el doble de Neptuno. Y los datos del Voyager 2 vienen a dar apoyo a esta antigua idea. Urano es, ciertamente, parecido a Neptuno en tamaño, color y contenido de agua. Ambos planetas están circundados por anillos y están orbitados por una multitud de satélites o lunas. Pero también se ha encontrado una similitud en lo referente a los campos magnéticos de los dos planetas. Ambos tienen una inclinación inusualmente extrema en relación con los ejes de rotación de los demás planetas, 58 en Urano, 50 en Neptuno. Neptuno parece ser casi un gemelo magnético de Urano, dijo John Noble Wilford en The New York Times. Los dos planetas son también similares en la longitud de sus días, ambos de 16 o 17 horas de duración. Los feroces vientos de Neptuno y la capa de agua helada pastosa de su superficie atestiguan el gran calor interno que genera el planeta, al igual que Urano. De hecho, los informes del JPL dicen que las lecturas iniciales de temperatura indicaban que las temperaturas de Neptuno son similares a las de Urano, que está más de 1.500 millones de kilómetros más cerca del Sol. De ahí que los científicos supusieran que Neptuno genera más calor interno del que genera Urano, compensando así su mayor distancia al Sol para conseguir las mismas temperaturas que genera Urano, y añadiendo así un detalle más al tamaño y a otras características que hacen de Urano un gemelo cercano de Neptuno. Planeta que es el doble, decían los sumerios de Urano al compararlo con Neptuno. El tamaño y otras características hacen de Urano un gemelo cercano de Neptuno, dijeron los científicos de la NASA. No solo son similares las características descritas, sino también la terminología. Planeta que es el doble, un gemelo cercano de Neptuno. Pero una de estas declaraciones, la sumería, se hizo hacia el 4000 AC, y la otra, la de la NASA, en 1989 DC, casi 6000 años después. En el caso de estos dos lejanos planetas, parece que la ciencia moderna no ha hecho más que ponerse al día con respecto a los conocimientos de la antigüedad. Parece increíble, pero los hechos hablan por sí mismos. Además, este es solo el primero de una serie de descubrimientos científicos que se han realizado en los últimos años, desde la publicación del 12 Planeta, que vienen a corroborar de un modo u otro los hallazgos propuestos en esa obra. Aquellos que han leído mis libros La escalera al cielo, Las guerras de los dioses y los hombres y los reinos perdidos, que siguieron a el 12 Planeta 6, saben que se basan, en primer lugar y principalmente, en los conocimientos que nos dejaron los sumerios. Suya fue la primera civilización conocida. Apareció de repente, aparentemente de la nada, hace 6000 años, y se le atribuyen la práctica totalidad de primeros descubrimientos de una alta civilización, invenciones e innovaciones, conceptos y creencias que conforman los fundamentos de nuestra propia cultura occidental y de todas las civilizaciones y culturas de la Tierra. La rueda y los vehículos de tracción animal, embarcaciones fluviales y barcos marinos, el horno, el ladrillo y elevados edificios, la escritura, las escuelas y los escribas. Leyes, jueces y jurados. La realeza y los consejos ciudadanos. La música, la danza y el arte. La medicina y la química. El tejido y las telas. La religión, los sacerdocios y los templos. Todo eso comenzó allí, en Sumer, una nación que figura 5-4. N del T contra barra, todos ellos publicados por Ediciones Obelisco. Lámina B se extendió por el sur de lo que hoy día conocemos como Irak, en la antigua Mesopotamia. Pero, por encima de todo, también tuvo su inicio allí el conocimiento de las matemáticas y la astronomía.
De hecho, todos los elementos básicos de la astronomía moderna tienen un origen sumerio: el concepto de una esfera celestial, de un horizonte y un cenit, de la división del círculo en 360 grados, de la banda celeste en la cual los planetas orbitan al Sol, de la agrupación de estrellas en constelaciones y el dar nombres e imágenes a lo que llamamos el zodíaco, de la aplicación del número 12 a este zodíaco y de las divisiones del tiempo, y del diseño de un calendario que constituye la base de los calendarios hasta nuestros días. Todo eso y mucho, mucho más se originó en Sumer. Los súmenos llevaban registros de sus transacciones comerciales y legales, y plasmaron por escrito sus relatos y sus historias sobre tablillas de arcilla fig. 5a. Hacían ilustraciones sobre sellos cilíndricos, en los cuales la imagen se tallaba invertida, como un negativo fotográfico, para que apareciera en positivo cuando se hiciera rodar el sello sobre la arcilla húmeda fig. 5b. En las ruinas de las ciudades sumerias excavadas por los arqueólogos del último siglo y medio, centenares, si no miles, de los textos e ilustraciones encontrados tenían que ver con la astronomía. Entre ellos, hay listas de estrellas y constelaciones en sus ubicaciones celestes correctas, y manuales para observar la salida y el ocaso de estrellas y planetas. Hay textos que tratan concretamente del sistema solar. Hay textos entre las tábulas desenterradas que hacen una relación de los planetas que orbitan al figura 6 Sol en su orden correcto. E incluso uno de estos textos da las distancias entre los planetas. Y hay ilustraciones sobre sellos cilíndricos que representan el sistema solar, como el que aparece en la lámina B, que tiene al menos 4500 años de antigüedad y que se conserva en la sección de Oriente Próximo del Museo Estatal de Berlín Oriental, catalogado con el número A/243. Si hacemos un dibujo de la ilustración que aparece en la esquina superior izquierda de la representación sumeria fig. 6a, veremos un sistema solar completo en cuyo centro se halla el Sol, no la Tierra. Orbitado por todos los planetas que conocemos en la actualidad. Pero esto aún queda más claro cuando dibujamos los planetas conocidos alrededor del Sol en sus tamaños relativos y en su orden correcto fig. 6b. La similitud entre esta representación de la antigüedad y la actual es sorprendente. Y no ofrece dudas acerca de los gemelos Urano-Neptuno en la antigüedad. Sin embargo, esta representación sumeria también muestra algunas diferencias. Y no es que el artista se equivocara o estuviera mal informado. Al contrario, las diferencias, dos de ellas son muy significativas. La primera diferencia tiene que ver con Plutón. Plutón tiene una órbita muy extraña, demasiado inclinada sobre el plano común, llamado la eclíptica, en el cual orbitan al Sol los demás planetas. Y, además, tiene una órbita tan elíptica que hay ocasiones en que Plutón, como en el presente y hasta 1999-5, no se encuentra más lejos, sino más cerca del Sol que Neptuno. De ahí que los astrónomos hayan especulado, ya desde su descubrimiento en 1930, sobre la posibilidad de que Plutón fuera en sus orígenes un satélite de otro planeta. La suposición habitual es la de que fue una luna de Neptuno que por algún motivo, a nadie se le ocurre cuál, se soltó de Neptuno y obtuvo una órbita independiente, aunque singular, alrededor del Sol. Y esto se ve confirmado en la antigua representación, pero con una diferencia significativa. En la representación sumeria, a Plutón no se le muestra junto a Neptuno, sino entre Saturno y Urano. Y los textos cosmológicos sumerios, de los cuales trataremos en profundidad, dicen que Plutón fue un satélite de Saturno que se soltó para, poco a poco, alcanzar su propio destino, su órbita independiente alrededor del Sol. La explicación de la antigüedad referente al origen de Plutón no solo revela unos conocimientos basados en hechos reales, sino que también muestra una elevada sofisticación en materias celestes. Supone una elevada comprensión de las fuerzas complejas que dieron su forma al sistema solar, así como el desarrollo de unas teorías astrofísicas por las cuales una luna se pudiera convertir en un planeta o un planeta pudiera terminar siendo una luna. Según la cosmogonía sumeria, a Plutón le ocurrió esto. Y nuestra luna, que estaba en proceso de convertirse en un planeta independiente, terminó como satélite nuestro a causa de determinados acontecimientos celestes. 5. N del T contra barra. No hay que olvidar que el libro fue escrito con anterioridad a octubre de 1990. Pero los astrónomos modernos dejaron la especulación para pasar a la convicción de que tales procesos tuvieron lugar en nuestro sistema solar después de que las observaciones de las naves espaciales Pioneer y Voyager determinaran en la última década que Titán, la luna más grande de Saturno, fue un planeta que no llegó a culminar su despegue del gigante anillado.
Y los descubrimientos en Neptuno reforzaron la especulación opuesta en lo referente a Tritón, la luna de Neptuno, que es solo 650 kilómetros más pequeña en diámetro que nuestra luna. Su peculiar órbita, su vulcanismo y otros detalles particulares han sugerido a los científicos del JPL lo que el científico jefe del proyecto Voyager, Edward Stone, expresó del siguiente modo. Tritón pudo ser un objeto que estuvo navegando por el sistema solar durante varios miles de millones de años, hasta que se acercó demasiado a Neptuno, cayó bajo su campo gravitatorio y comenzó a orbitar al planeta. ¿Acaso está muy lejos esta hipótesis de la idea sumeria de que las lunas planetarias se podían convertir en planetas, que podían cambiar posiciones celestes o que no llegaran a alcanzar una órbita independiente? Ciertamente, a medida que vayamos exponiendo la cosmogonía sumeria, irá quedando claro que muchos de los descubrimientos modernos no solo son meros redescubrimientos de conocimientos de la antigüedad, sino que, además, estos conocimientos antiguos siguen ofreciendo explicaciones para muchos fenómenos que la ciencia moderna ni siquiera ha llegado a entender. Pero antes de todo esto, antes de que se presente el resto de las evidencias que sustentan esta afirmación, es inevitable que se plantee una pregunta: ¿cómo pudieron saber todo eso los sumerios hace tanto tiempo, en los albores de la civilización? La respuesta se halla en la segunda diferencia que existe entre la representación sumeria del sistema solar Fig.